Buenos días. Los saludo y los bendigo en el nombre de Cristo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la victoria espiritual. A veces algunas iglesias o teologías han llamado guerra espiritual, pero yo he enfocado este tema como la victoria espiritual en Cristo. Timoteo es una carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, quien era un joven pastor que estaba encargado de comenzar una obra. Y entonces Pablo le dice en el capítulo 6 de Primera de Timoteo 12, dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Después en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, el apóstol Pablo se está despidiendo, ya está anciano, ya sabe que viene su tiempo de muerte y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Aquí el término a mí me interesa mucho porque habla de pelea. Hay un proverbio que dice, Proverbio 24, con sabiduría harás la guerra y la multitud de consejeros te dará la victoria. Vemos que realmente el Señor habla a veces nos habla en términos militares, nos habla en términos de guerra. Y aquí la analogía que usa el apóstol Pablo es precisamente de guerra, de pelea, de pelear, de luchar, de enfrentar. Yo no sé si ustedes saben, a mí siempre me ha llamado la atención este tema de perseverar, de luchar, de no rendirse. Porque si hay una característica que debe tener el cristiano, es que debe ser un cristiano perseverante, un cristiano con ese espíritu de lucha, un cristiano que no se rinde ante la adversidad, sino que da la pelea por permanecer. El no rendirse es una característica muy importante de los guerreros. Ustedes vieron esa película que decía retroceder nunca, rendirse jamás. Y hubo 1, 2 y 3. Porque una característica importante para ser un guerrero, para ser un luchador, es poder tener ese espíritu de perseverancia, ese espíritu que no se rinde. Entonces habla de pelea, habla de guerra, habla de enfrentar una batalla. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta batalla? ¿Cómo hacemos para salir victoriosos en esta guerra? ¿Con quién estamos peleando? ¿Cómo debemos pelear? ¿Qué armas tenemos? Es la pregunta que nos hacemos. Pues realmente la vida de una persona siempre dice ahí cuando uno le pregunta: ¿y cómo vas? No, ahí en la lucha. A veces responde: ¿cómo vas ahí? Ahí en la lucha, ahí en la pelea. Entonces nosotros debemos de entender que una característica importante de nosotros es ser luchadores. Es ser luchadores. Otra cosa por la cual me interesa, yo no sé si ustedes saben, yo soy instructor de artes marciales y me encanta la pelea, pero una pelea con sabiduría. Ustedes no saben que también soy consejero de familia y cuando llegan las parejas me toca enseñarles a pelear. La gente a veces no sabe pelear, entonces cree que la pelea es darse golpes bajos, ofenderse, maltratarse. Y la pelea tiene un propósito y debe hacerse con unas reglas, con unas leyes, sin el deseo de destruir. Pelea la buena batalla tiene un propósito no belicoso, sino un propósito de salvación, un propósito de salir adelante. Hay que saber pelear. Uno en esta vida no se puede enfrentar, y yo no sé si ustedes han visto de pronto esas peleas de la gente que, no sé si a ustedes les llama la atención este tema, pero a mí sí. Usted a veces ve a esa gente que pelea y uno dice: está loco, está dando golpes al aire. Pero usted a veces ve a la gente que se cuadra. A veces la gente se cuadra de diferentes maneras. Uno dice: uy, este como que sabe pelear. A veces la sola como se pone la persona. Tú ves que, y uno dice, algunos se paran, otros, y uno, uy,
Sí, pero el que tú ves como dando al aire así como que no tiene control, uno dice, no, este se ve que va a perder. No sé si usted a veces cuando ve los combates y usted ve las caras de los contrincantes, usted ya sabe quién es el ganador. Uno a veces ve la actitud, la postura, la cara, uno dice, no, yo le doy a así sea que nunca lo haya visto pelear. La misma actitud corporal, la misma posición, la misma postura frente al combate, uno dice, esta persona ya es un ganador. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga esa actitud de ganador, que pelee una buena batalla por la fe. Le está invitando a Timoteo y nos está invitando a nosotros a pelear una buena batalla, a ser luchadores que sepamos cómo luchar, que sepamos cómo enfrentar las dificultades y poder saber confiados en que vamos a tener la victoria, porque la victoria ya fue dada en Cristo. Uno a veces se ve esos combates por televisión y uno ve que a veces hay combates largos y hay peleas aburridoras. A los que ven peleas de estas, a veces uno ve unas peleas aburridoras, no se quieren tocar, los dos se tienen miedo, o se pasan abrazando y pasa el referee separándolo y pasan abrazados. Y uno dice, no hermano, aquí pasa ese canal, quiero ver sangre. Uno quiere ver acción, quiere ver cómo el uno gana al otro, qué técnica hace. Pero a veces uno ve esas peleas aburridoras en las cuales así pasan abrazándose, ahí hasta, y es bailando y entonces pasan y uno dice, no hermano, ¿cuándo le va a pegar? ¿Cuándo va a hacer algo? Pero no, se demora. Pero aquí está hablando de una pelea en la cual nosotros sabemos quién va a ganar, porque ya la victoria está declarada y profetizada en Cristo. Comenzamos leyendo el texto que en Cristo somos más que vencedores. Y eso hay que creerlo en fe, en el presente. Y hay que esperar la materialización de esa victoria. Y ese texto de Romanos que leímos al principio habla de que usted no va a haber nada que lo va a separar del amor. Y usted puede enfrentar persecuciones, dificultades, amenazas de ángeles, de demonios, de cosas creadas de arriba, de abajo, de todos lados, pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces por eso nosotros cuando vamos a hablar del tema de guerra espiritual o de batalla espiritual debemos saber que nosotros ya somos los ganadores en Cristo. En Cristo somos ganadores. Y tenemos que esperar recibir esa victoria materializada en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, por lo menos por las personas que necesitan ser sanadas, uno lee el texto que dice, por sus llagas hemos sido todos curados. Por sus llagas hemos sido todos sanados. Está en presente, en la fe. Pero uno espera en el nombre de Jesús, pone las manos, ora por la persona y espera ver ese milagro. Y es lo que veníamos hablando el domingo pasado acerca de la fe y la esperanza. Tenemos la seguridad de la victoria espiritual en Cristo. Entonces entramos en materia. Ya sabemos que estamos en una batalla. En este mundo vivimos en una constante lucha, en una constante batalla. Estamos enfrentando las dificultades personales, las dificultades familiares, las dificultades de otros, de terceros. Estamos enfrentando los retos de la competitividad, estamos enfrentando el problema del pecado, de la envidia, de la violencia, estamos enfrentando a veces los problemas mentales de identidad. Estamos enfrentando una serie de retos constantes en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de ver la vida como un campo de batalla en el cual vamos a recibir la victoria en Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Tiene esperanza? Dele un aplauso al Señor por eso. Entonces, ¿cómo debemos pelear? ¿Y contra quién? ¿Cómo debemos pelear y contra quién? Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4, dice lo siguiente. El mismo Pablo diciéndole a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado. ¿Ustedes han visto que una persona no puede entrar sin preparación a un cuadrilátero?
Un soldado no puede entrar sin preparación a una guerra. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, mantente preparado. Está hablando aquí de un secreto y es el conocimiento, el oír la palabra de Dios. La parte de la predicación de la palabra es una preparación que Dios le está dando a usted para estar preparado. Cuando usted viene aquí a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra, Dios le está dando a usted herramientas, Dios le está dando palabra profética, Dios está animándolo para que usted esté preparado para enfrentar las dificultades, vicisitudes, calamidades, retos que va a enfrentar en su vida. Predica la palabra, mantente preparado. También el predicador tiene que estar en un constante, porque somos seres humanos. El predicador no es un ángel, el predicador no es un ser extraterrestre, es un ser que también tiene sus propias luchas. Y la preparación viene del conocer la palabra de Dios, del compartirla y del creerla. Sea o no en tiempo oportuno. A veces nosotros hemos cerrado solamente la predicación para el domingo. Pero la predicación de la palabra y la preparación de la palabra, uno debe estar preparado en todo tiempo. Porque las dificultades y las vicisitudes no te ponen cita. A ti no te llega una enfermedad y te dice te va a llegar el domingo en la tarde. A ti no te llega un problema y te dice te va a caer el martes a las 8 de la noche. Las vicisitudes y las dificultades y los retos de este mundo no tienen horario. Llegan en cualquier momento. Por eso debemos de estar preparados en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. Siempre preparados para enfrentar cualquier dificultad que se nos presente, sabiendo que en la palabra tenemos la victoria. Le dice ya la acción del pastor: corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y uno dice, el versículo 3 entiende por qué. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios ¿qué? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Llegará un tiempo donde y ya ha llegado, ese tiempo ya llegó. Ha llegado un tiempo donde la gente no querrá escuchar la palabra de Dios. Ay, no, pastor, a mí no me hable. A mí hábleme de plata, a mí hable de cómo ser rico en 3 pasos, a mí hábleme del perdón, de la misericordia, a mí hábleme de cosas que realmente a mí me interesen, las cosas que a mí me gustan. A mí no me diga, no me corrija, a mí no me diga cosas que me hagan sentir mal, que me reprendan, que me muestren que estoy en mal camino. A mí eso no me lo diga. Y hay muchas personas y hay muchas iglesias que se enfatizan en la predicación de esas cosas que a la gente le gusta. Yo voy a decirte lo que tú quieres que escuche. Entonces vamos a pasar ahorita una lista y usted me dice qué quiere escuchar para yo predicar el otro domingo. Jamás se hará eso. Aquí no es, a ver, mis hermanos, ¿qué quiere de qué les hablo? ¿Qué quiere de que les hable? De la misericordia, del amor, de la plata, de la protección. Realmente la palabra de Dios tiene una característica y la cual nosotros debemos de acercarnos a la palabra con respeto, con humildad y con reverencia, porque es la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para enseñarnos lo que debemos hacer. Entonces la palabra, habrá momentos donde no, uy, qué rico, esto lo recibo porque esto es sabroso, esto es una promesa. Pero habrá momentos donde la palabra te confronta y te hará decir, ay, 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 esto no lo estoy haciendo yo. La verdad me falta. Habrá cosas que tú aplicarás a tu vida, como buenos consejos, como afirmaciones, pero también habrá cosas que te reprenderá la palabra, que te dirá necio, que te dirá así no es, terco. La palabra tiene ese poder de que dice que es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo del ser y discierne los pensamientos más ocultos. Si hay un escáner en esta tierra espiritual, es la palabra de Dios. Si hay un lugar donde podamos hacer un tag espiritual de cómo está nuestro espíritu, es la palabra de Dios. Ella penetra, ella saca las malas intenciones, nos saca la hipocresía,
nos saca el corazón duro y a veces a la gente no le gusta, pero eso es lo que más sana. Cuando usted va al doctor, cuando usted va al médico, no siempre usted quiere que a veces duele, a veces hay que abrir, a veces hay remedios que saben feos, a veces hay remedios que arden, a veces hay operaciones que duelen y hay procesos de sanación que son difíciles, pero al final tienen un propósito de hacernos saludables. Entonces, habrá gente que no querrá escuchar, habrá gente que se bloqueará a poder escuchar la sana y buena doctrina, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces, en esta batalla estamos identificando un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? Ese enemigo se llama los deseos pecaminosos de este mundo. Vamos bien, ¿verdad? Está coordinando todo acá. Entonces, hay un grupo, los seres humanos tenemos una tendencia a seguir nuestros propios deseos, nuestras ambiciones. Y a veces queremos que en la palabra nos aplauda nuestras ambiciones equivocadas. Por eso ya están saliendo iglesias para personas que tienen X tendencia pecaminosa. Entonces, si esta es la iglesia de los ávaros, entonces en esta iglesia se habla solo de plata. Si esta es la iglesia de los inmorales sexuales, entonces se habla de libertad, de tranquilo. Eso tampoco. No le ponga tanto color al asunto. También hay las iglesias y se están como especializando. Y hay unas iglesias que la llaman iglesias, pero son totalmente mundanales. Tienen la mundanalidad, el pecado de este mundo. Si hay un enemigo que nosotros debemos aprender a enfrentar, es esos deseos pecaminosos que hay dentro de nosotros. A veces todo lo enfocamos al diablo. A veces no es el diablo, pastor. El diablo fue el que me hizo pensar así, mirar así. Nosotros tenemos una capacidad de decidir. El diablo sí se llama el tentador y sí nos pone la oportunidad y nos abre las cosas para desviarnos, pero nosotros decidimos. Y muchas veces nuestro enemigo se llama deseos ambiciosos, los deseos de este mundo. Mucha gente se pierde. Ay, no, pastor, es que yo la verdad, es un domingo, ir a la iglesia, no, yo estoy en una finca, bebiendo con mis amigos, saliendo con las chicas, o si es mujer saliendo con los chicos. Me voy a perder yo ir a la iglesia, aguantarme un sermón ahí, mejor yo me voy y me veo el partido. Mejor yo disfruto los placeres de este mundo. Y los placeres de este mundo son muchas veces un enemigo que nos hacen desviar el corazón de la sana y buena doctrina. Por eso el Señor Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A veces somos ciudadanos de este mundo y no lo podemos negar, somos seres que nacimos en este mundo, pero el hecho es que muchas veces le damos una importancia y una prioridad a la casa, al carro, a la comida, a la bebida, al placer que se convierte en nuestro Dios. Y esa condición nos hace ser esclavos y nos hace destruir nuestra propia vida. Porque muchas personas por andar detrás de los placeres, detrás de los deseos de este mundo, se han arruinado. La historia del hijo pródigo es la historia de un hijo que nació en un buen hogar, pero que cogió la plata y dijo, yo me voy a dar la buena vida. Empezó a salir, a jugar, a andar en los placeres de este mundo. Comprometió su corazón y el resultado fue ruina, fue tristeza, fue pérdida. Si nosotros debemos de enfrentar una batalla, si debemos de aprender a luchar con algo, es con esos deseos ambiciosos, desenfrenados por las cosas de este mundo. Dejar de darle tanta prioridad a las cosas de este mundo. El Señor Jesús dijo, no sean como los incrédulos o como los gentiles que no tienen a Dios, que andan pensando que comeré, que beberé,
¿Cómo me vestiré? Más bien busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros cuando nos convertimos a Cristo, cuando nosotros conocemos de Dios, lo hacemos el primero. Y recuerden, mucha gente se acerca a Dios por los milagros, por la provisión, pero están detrás de la provisión, mas no del Dios que provee. Están detrás de la sanidad, mas no del Dios que sana. Están detrás de la protección, mas no del Dios que protege. Y nosotros debemos de enfrentar ese peligro, ese enemigo, y poner en orden de prioridades las cosas. Primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Lo demás será añadido. Realmente, si hay un enemigo al cual nosotros debemos de enfrentar fuertemente, es a ese deseo desenfrenado por no escuchar la palabra, por desechar a Dios, por ir detrás de las cosas. Y yo creo que si nosotros nos hacemos un examen, nos vamos a dar cuenta que ahí muchas veces o hemos perdido el año o estamos raspando la materia. Porque a veces no buscamos a Dios por estar viendo la novela. A veces estamos nosotros, no estudiamos la palabra por estar haciendo plata o estar hablando tonterías. A veces perdemos el tiempo en unas cosas que realmente uno dice, en el día de hoy, ¿qué hiciste productivo? ¿Te acercaste a Dios? Buscaste su palabra, le diste la prioridad al Señor, pero no, tenemos un orden de prioridades. Esta carne nos lleva a hacer lo que ella quiere hacer. ¿Se acuerdan el ejemplo del mesero? ¿Se acuerdan el ejemplo del mesero? ¿No se acuerdan? Cuando uno va y paga un servicio de estos ¿cómo es que le llaman aquí? De banquetes, de buffet. Tú pagas 50, 60, 100 mil pesos y tú puedes comer lo que quieras y repetir las veces que quieras. Entonces hay unos meseros que tú le dices, tráeme más carne, tráeme más arroz, tráeme más jugo, más ensalada, más helado. Y el mesero, claro, sí señor. Nosotros a veces somos los meseros de nuestros deseos. Entonces dice esta carne, quiero 2 helados, y uno, otro, y después se queja que porque está gordo. Llega uno y entonces le dice esta carne, quiero dormir más. Hombre, vamos a dormir más. Después, cuando le pasen el memo porque llegó tarde. Después, cuando pierda el examen porque no prestó atención. Entonces, si nosotros nos volvemos en los meseros, en los sirvientes de nuestros deseos, vamos a recoger ruina, fracaso y destrucción. Un enemigo es ser nosotros meseros de nuestros deseos. Hay que aprender a ser gobernantes, buenos administradores de nuestros deseos. No es que esté mal que usted coma, no es que esté mal que usted disfrute, no. El cristianismo habla de uno poder disfrutar, pero que siempre la prioridad sea Dios y que ese disfrutar no traiga prejuicios para ti ni para los demás. Que ese disfrutar no sea pecaminoso. Todo lo podemos hacer. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero la cosa es cuáles son las consecuencias de lo que hago. Es aprender a responsabilizarme en mis decisiones. Yo no le voy a echar la culpa al diablo, porque vuelvo y he hecho el cuento del borracho que llega y que de la iglesia al bar y 2 demonios dice, ahora va a decir que lo trajimos nosotros. Ahora nos van a echar las culpas a nosotros. Entonces nosotros somos responsables por nuestras decisiones y debemos aprender a tener cuidado de esos deseos pecaminosos que hay en este mundo. Lo segundo, que es cómo peleamos, bueno, aquí cómo peleamos es con la palabra. La palabra del Señor, dice, la palabra es lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo el joven guardará su camino? Con meditar en la palabra de Dios, con estar en una constante estudio y reflexión de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de que este cuerpo nos está llevando a ser sus sirvientes. Pero cuando tenemos la sabiduría y la palabra de Dios nos dice, no bebas mucho vino.
Hay un proverbio que dice, no bebas mucho vino, no mires tanto el rojo del vino, porque el que bebe mucho vino, ahí el ojo morado, el accidente viene del tanto beberlo vino. Lo dice el proverbio. Con respecto a los jóvenes que caen en mujeres que tienen el propósito de absorberlos, Proverbios aconseja al hombre a tener cuidado de esas mujeres. Y dice cómo es su modus operandi, dice las palabras bonitas, el vestimento, el vestuario, el argumento para convencer a los jóvenes. Y vea, dice que casi todo el que pasa, casi todo el mundo pierde el año allí. Hay que estudiar la palabra para uno estar atento, para uno no dejarse llevar y seducir por los deseos pecaminosos de este mundo. Lo segundo, Efesios 6, 10, 12. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sabe una cosa? Satanás sí existe. Así como usted sabe y usted cree que existe un Dios y unos ángeles, en este mundo lo que más vemos es la maldad y el reino de las tinieblas, cómo avanza. Por más que usted diga, no me hable de eso, esos cuentos de demonios no me cuente. Satanás es un enemigo real. La palabra Satanás es el adversario. La palabra Satanás es nuestro enemigo. Y Satanás tiene una labor, tiene una tarea, tiene una misión y unas características que quiere destruir su vida. Y aquí está diciendo el texto que nosotros no tenemos la pelea contra seres humanos. Aquí no nos está invitando la palabra a pelear contra seres humanos, contra personas. Acuérdese esto. Yo no sé por qué en la Edad Media se levantaron grupos en el nombre de Dios a matar a otros. Esto nunca se hizo con peleas físicas. Las peleas que nosotros tenemos son contra los principados de la maldad, contra Satanás y sus demonios. El enemigo que tenemos es Satanás. La Biblia habla que Satanás era un ángel fuerte, era un ángel poderoso, pero que al rebelarse contra el propósito de Dios se hizo enemigo de Dios. Pero la buena noticia que habla el Evangelio es que los cristianos tenemos todo el poder sobre Satanás a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Satanás perdió su autoridad, perdió su poder con Cristo morir en la cruz. Nosotros tenemos una autoridad sobre Satanás y sus demonios. Usted tiene una autoridad sobre Satanás y los demonios, porque Cristo en la cruz le dio esa potestad. Entonces es importante que usted entienda que hay un enemigo que enfrentar, pero hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. No podemos nosotros, sí, aquí estamos recibiendo una información de cuáles son nuestros enemigos. Es para saber que estamos en una guerra y quiénes son nuestros enemigos. El tercer enemigo que dice la Escritura, dice 2 Corintios 10, 3, 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. Un tercer enemigo que nosotros tenemos que batallar es la mente. Porque aquí vemos que hay argumentos falsos. En nuestra cabeza a veces dice, es que tengo una cucaracha metida en la cabeza, y a veces es un nido de cucarachas. A veces la mente está llena de tantas cosas que son argumentos falsos, son fortalezas que le impiden a usted poder experimentar la voluntad buena, agradable de Dios. Cuando usted lea Romanos 12, la clave para usted experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, dice que presenta tu cuerpo como una ofrenda viva al Señor y permite que tu mente sea transformada para que puedas experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios.
Nosotros necesitamos entender que en nuestra mente hay fortalezas, hay razonamientos. Muchas veces han sido ideas que nos han metido, conceptos que hemos adquirido o pensamientos rebeldes que nacen de un corazón orgulloso y arrogante. Lo más triste de la mente, lo más perjudicial es la arrogancia y el orgullo. Hay personas que por arrogancia, por orgullo, buscan la manera de demostrar que Dios no existe. Tenemos científicos que buscan la manera de demostrar que Dios no existe. Usted va a una universidad y en la universidad el profesor de ciencia le dice que usted es un ignorante por creer en Dios. Y uno dice, pero oye, ¿cómo profesor de ciencias? ¿Cómo un biólogo? ¿Cómo una persona, un científico que estudia el cuerpo va a pretender que la complejidad de la creación vino de la nada? O sea, ¿quién es el bruto? Díganme ustedes, ¿quién es el bruto? Estos pensamientos rebeldes, estos pensamientos arrogantes, estamos llamados a luchar para someterlos a Cristo. Hay un enemigo que es nuestra cabeza. Por eso nosotros este año, yo quiero que usted se prepare porque vamos a tener varios seminarios. Va a haber un seminario de sanidad integral, donde vamos a trabajar la mente. Va a haber un seminario de sanidad espiritual, donde vamos a trabajar el espíritu. Va a haber un seminario de sanidad de relaciones, de parejas, de familia. Porque realmente nosotros necesitamos identificar dónde están esas fortalezas que nos impiden experimentar la voluntad de Dios. Entonces concluimos, tenemos 3 enemigos: el mundo, Satanás y la mente. El mundo, el diablo y la mente. No se enfoque solamente en Satanás, aunque Satanás puede estar metiendo sus garras y las tiene metidas en el mundo y tiene sus garras metidas en la mente. Usted tiene que entender que hay 3 áreas donde usted tiene que pelear: en los deseos, en la parte espiritual del propósito de Satanás y en la parte de sus pensamientos. Es importante que usted entienda eso para que pueda experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Bueno, pasamos al punto al punto que viene acá. Dice, pasamos a la que sigue, por favor. ¿Por qué batallamos? Cuando uno pregunta por qué batallamos, el versículo que sigue, Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Nosotros por qué peleamos? Nuestro Salvador Jesús, nuestro Señor, vino con el propósito de destruir las obras de Satanás. Y las obras de Satanás que quiere destruir, hay un énfasis en el pecado. El pecado es el que esclaviza al ser humano y lo hace siervo de Satanás. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos el pecado mortal que hablamos hace 3 domingos, que es que rechazamos conocer a Cristo, nosotros estamos amarrados y somos propiedad y le servimos a Satanás. Pero Jesús vino a romper esa atadura, ese dominio que Satanás tenía sobre nosotros. Entonces, por eso debemos de entender que nosotros no estamos llamados a vivir una vida pecaminosa, porque la palabra pecaminosa intrínsecamente habla de error, de equivocación, de estar caminando el camino que no es. Cuando nosotros entendemos que Dios vino a romper, a deshacer las obras de Satanás, debemos de entender que el principal lugar donde debemos actuar es en nuestra condición de pecado. Y yo quiero hacer la claridad, porque aunque esto parezca evidente, hay muchas personas que pasan haciendo guerra espiritual. Y entonces en la guerra espiritual eso pasan horas, días ungiendo cosas, echando fuera, orando por la izquierda, por la derecha.
Entonces tiran que cosas, que oran, que atan el espíritu de este mundo, que le parten los cachos, que le doblan la cuerda, que, mejor dicho, hacen una cantidad de cosas. Y eso es como el boxeador que está peleando así, le llaman sombra eso. Entonces, te pego, te golpeo, Satanás, te pego, te maltrato. Pero vayan, cuando lo enfrentan de verdad a pelear con el contrincante, ya no saben qué hacer. Porque es que el campo, si ya está cansado, el campo de acción de Satanás no es una guerra cósmica. Aquí no es una guerra cósmica. Aquí es una guerra que funciona en la vida de las personas. Hay doctrinas que dicen que que vamos a tumbar ¿cómo se llama? El principado de maldad del centro de Medellín, y el principado de la Huacatala, y el principado de maldad, o sea, como si los demonios fueran terratenientes. Yo no sé eso en la palabra dónde está. Ponen a los demonios como si fueran dueños de regiones, de lugares. Y entonces oye, el Señor Jesús dio la victoria. El mundo y las personas son su creación. Uno no tiene que ir a pedirle permiso a nadie para entrar. Contrario pasó cuando Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar. Y con la evangelización, con la predicación de la palabra, Satanás caía como un rayo del cielo. ¿Qué es lo clave que nosotros debemos de entender? Que la gente debe aceptar a Cristo para ser libre. Si usted quiere realmente destruir a Satanás, reciba a Cristo para que pueda ser libre. Invite a otros a recibir a Cristo para que pueda ser libre. Que el pecado de rechazar a Cristo no los condene y los haga hijos de Satanás. La manera como Satanás no vino para tener apartamentos, tierras, yates. Satanás no le interesa lo que a nosotros los seres humanos nos interesa. Satanás le interesa las personas. Porque nosotros somos como casas. Nosotros somos el templo de Dios cuando recibimos a Cristo. Pero hay muchas personas que en su casa tienen demonios. Y por eso tanto endemoniado. Porque tienen vidas vacías y quien gobierna su vida es Satanás. Nosotros destruimos el reino de Satanás cuando le quitamos la vida de las personas y se la llevamos a Cristo. No lo destruimos haciendo sombra. Así no lo destruimos. Está bien que usted ore para que Satanás no entre a su casa, y yo creo que cuando usted sienta que hay opresión, cuando usted sienta que realmente hay espíritus de contienda, cuando usted sienta que hay cosas, espíritus de depresión que llegan a la casa, pensamientos suicidas, cuando usted piensa que hay cosas que realmente están cambiando el normal pensamiento o lo normal que puede pensar una persona, y usted dice, oiga, yo no sé por qué ahora es un aburrimiento, es una tristeza, y la verdad yo no sé por qué estoy tan triste. Y usted va al médico y no es que tenga un problema hormonal ni nada, sino sencillamente a veces llegan esos pensamientos que lo desinflan. O usted ve que todo es un ambiente de pelea, todo se malinterpreta. Y uno dice, oye, ¿qué estamos hablando mal? ¿O es que yo me estoy comunicando mal? ¿O es que aquí parece que alguien estuviera carboneando el asunto? Que alguien aquí bombereando, le dicen aquí, ¿verdad? Bombero. Allá en la costa le dicen como echándole carbón al fuego. Cuando usted sienta que de pronto hay eso, ahí sí, en el nombre de Jesús, todo pensamiento lo someto a Cristo, si es espiritual. Y empiezo a pensar derecho. Si usted ve que hay conflicto, en el nombre de Jesús, Satanás, no te metes en mis comunicaciones. Pero también vamos a ver cómo hablamos. Voy a hablar con sabiduría. Voy a concentrarme para hablar. No podemos nosotros solo dejarle la responsabilidad a Satanás. Tenemos que hacer nuestra parte. Porque a veces muchas iglesias pasan fuera espíritu de fornicación, fuera espíritu de gula, fuera espíritu. Y la gente sigue comiendo y sigue cometiendo el pecado. Si usted dice, Señor, ayúdame, porque Satanás tiene su propósito, él le pone el condimento al pecado. Él le pone la tentación al pecado. Pero usted tiene que tomar la decisión de decir, no más, no más. No me voy a dejar provocar. Voy a someter mis pensamientos, mis actitudes, mis decisiones y mi casa al Señor. Hay hogares que necesitan que usted tome decisiones.
Hay casas que usted necesita que usted tome decisiones. Hay negocios que necesita que usted tome decisiones. Usted no puede decir, en el nombre de Jesús, demonio, no te vas a meter en mi empresa y te vas, espíritu de ruina. Pero llegue temprano, trabaje, tenga control de sus empleados. Usted no puede decir, en el nombre de Jesús, espíritu de ruina, fuera, deudas. Empiece a pagarlas. Empiece a pagarlas. Es una mezcla. Es una mezcla. Y en verdad yo les digo esto porque a veces nos han vendido fórmulas mágicas y nos gusta ser como quien va a comprar la hamburguesa. Rapidito, la solución para mañana o para pasado mañana. Y queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero a veces no es un milagro lo que necesitamos, sino necesitamos una acción de batalla. No siempre necesitamos un milagro. A veces necesitamos la sabiduría para saber enfrentar ese problema. A veces no podemos decir, ay Señor, me está pegando, Señor, me está pegando. Suba la guardia, no se deje pegar. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo pasó por un desierto y eran unas personas que en verdad no tenían la capacidad y el entrenamiento para ir a conquistar a pueblos guerreros. Ahí es donde está el milagro. Pero les tocó pelear, les tocó aprender en el camino. Hubo milagros, dando vueltas se cayeron los muros. No tuvieron que utilizar bombas ni nada, se cayeron los muros por fe. Pero tuvieron que saber pelear, tuvieron que saber enfrentar. La batalla espiritual requiere de la fe, del declarar y del actuar. Esa es lo que no podemos nosotros dejar de equivocarnos. ¿Con quién estamos batallando? Es la pregunta. Primera de Pedro 5, 8, 9. Estén alertas. ¿Estén qué? Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean ¿qué? Fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Si hay algo que usted debe entender, es que si usted está firme, si usted le está yendo muy bien, asegúrese de que no se vaya a resbalar. Asegúrese, usted no puede pretender que todo en esta vida va a ser un camino de rosas. En la vida de un cristiano como de cualquier mortal hay dificultades y hay retos que enfrentar. Pero nosotros tenemos un enemigo que anda como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Debemos ser conscientes de eso. Porque aunque yo estoy diciendo que no debemos ser tan cósmicos y tan exagerados con la parte de culpar a Satanás, tampoco podemos caer en el error donde a Satanás no lo tenemos en cuenta. Porque él anda como un león rugiente. Y que de pronto nosotros no estemos descuidados cuando sintamos que tenemos la garra de él encima. Muchas veces hay personas que no se han dado cuenta que Satanás está allí afectando. Hay personas que de pronto tienen el deseo de ir a estudiar la palabra, de ir a la iglesia. Y me dicen, pastor, siempre que voy para la iglesia, siempre algo pasa. Satanás toma forma de algo. Yo digo, déjeme adivinar, de suegra. No, mentira. Satanás toma forma de algo. No, yo molestando. Estoy molestando. La suegra, yo me llevo muy bien con mi suegra. Pero es que a uno sí le encanta vacilarla. Entonces, uno dice, pasa algo, pastor. Pasa algo, una dificultad para ir a estudiar la palabra. Yo conocí una persona que me decía, vea, pastor, yo soy un lector, un buen lector. Me leí todos los libros de Harry Potter. Esos son unos libros así cortos. Pero abro la Biblia y empiezo a leer la Biblia y eso me quedo dormido. Caigo privado. Entonces yo dije, bueno, ¿qué Biblia estás leyendo? De pronto una Biblia muy antigua que no logras entender. Le regalé una Biblia, una Biblia que habla el lenguaje actual. No, pastor, me quedo dormido, pero es abrir la Biblia y es dormir. Entonces yo dije, bueno, hermano, en el nombre de Jesús eche fuera todo espíritu de pereza, de sueño que quiere impedir. Y oramos
Y le dije, ¿cómo? ¿Qué hubo? No, ya sabe que ya no me quedo dormido. Sí había una influencia espiritual allí que estaba molestando. Entonces nosotros debemos de entender que Satanás sí anda como un enemigo. Si está ahí, él está como león rugiente. No anda dormido y anda buscando quién da la oportunidad para devorárselo y apartarlo. Satanás en sus funciones, en sus propósitos, él busca robar la palabra. Él busca traer conflicto. Él busca meter tentación. Él es llamado también el tentador. Él busca destruir la obra de Cristo. Satanás dice, no, eso no le presta atención en su vida. Satanás engaña a las personas. Satanás ciega las mentes de las personas, arrebata la palabra de sus corazones. Tienta a los cristianos para que mientan, acusa y los calumnia, obstaculiza su trabajo, utiliza fuerzas maléficas para tentarlos, mete tentaciones de inmoralidad, envía falsos maestros y falsos profetas dentro de la iglesia. Satanás se disfraza de ángel de luz para lograr su propósito. ¿Sabe por qué Satanás tiene un propósito de obstaculizar el mensaje de la palabra? Porque este mensaje lo derrota. La predicación derrota a Satanás. O sea, Satanás es nuestro enemigo porque nosotros somos sus enemigos. Satanás no es que nos las tenga montadas a nosotros. Él sabe que la predicación de la palabra es tan contundente y tan fuerte y tan llena del poder de Dios que hace que su reino pierda. Tú y yo estamos aquí porque Satanás perdió su autoridad sobre nosotros. Tú y yo tenemos esperanza, tú y yo tenemos fe porque Satanás perdió la autoridad sobre ti, sobre mí. Y el propósito de Jesús fue hacerlo en la cruz. Y la responsabilidad que tienes tú y yo es de quitarle a Satanás otros. No creas en las películas de terror. Eso sí les digo. Mucha gente llega asustada porque en las películas de terror el protagonista es el diablo y sus demonios. Ese nunca pierde. Ese es como Rambo. Rambo nunca lo matan. Satanás y sus demonios nunca pierden en las películas de terror. Por eso las películas de terror es una apología a la maldad y a la oscuridad. Pero la realidad es que Satanás está sin la autoridad sobre nosotros. Y nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos al cristianismo, tenemos la autoridad, el poder para ser hijos de Dios. Y dice la palabra que el Hijo de Dios vino para destruir las obras de Satanás, del diablo. Usted y yo estamos aquí en esta tierra para hacer luz, ¿verdad? Y la luz disipa la tiniebla. La luz no entra en tiniebla. Hasta aquí y yo ilumino acá, no. La luz disipa la tiniebla. Satanás huye y el reino de Satanás pierde poder, pierde efectividad cuando usted abre la boca y predica el evangelio de Cristo y enseña a otros a ser libres por la fe en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor por eso. Alábalo en ese sentido. Mire lo que dice Colosenses 2:13-15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Miren esta palabra tan importante. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros. Él anuló ¿el qué? Otra vez, Él anuló el acta que estaba contra nosotros a favor de Satanás. Satanás tenía un pagaré. Satanás tenía un acta de descargos que lo hacía tener autoridad sobre nosotros. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados y lo invitamos a entrar a nuestro corazón porque abrimos nuestro corazón a Él, el acta que estaba en contra de nosotros fue rota y clavada en la cruz. Ya nosotros pasamos de ser
del equipo de Satanás a ser hijos de Dios. Es lo otro importante que pasa en la cruz. Oiga lo que pasa, no solamente usted es salvo, sino que Satanás ya no tiene autoridad sobre usted. Satanás ya no tiene poder sobre usted. Él seguirá molestando, él seguirá buscándole robarle esa palabra. Él tratará de meterle duda de que usted no crea en esto. Él tratará de que usted se rinda, renuncie y vuelva atrás. Él tratará de que usted lo haga. Porque no quiere perder. Ya está perdido, pero no quiere perder. Si hay una característica que yo veo en Satanás es esa perseverancia por hacer la maldad. Pero nosotros somos más perseverantes por hacer la obra de Dios en esta tierra. Amén. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, oiga bien, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué poder? Esta palabra, si usted tiene temor al diablo, si usted tiene de pronto algún tormento, molestia, vea, esta palabra debe hacerse una realidad en su vida. Satanás no tiene la autoridad sobre usted. No tiene nada que pueda reclamar en usted cuando usted recibe a Cristo. Marcos 6:15. Bueno, si le vamos a aplaudir, aplaudimos bien. Marcos 6:15, 18. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. ¿Expulsarán demonios? En mi nombre. Hablarán en nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú no sabes que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Pero cuando nosotros vemos aquí, estamos viendo cómo vence el Señor, cómo nos da la victoria sobre los enemigos que tenemos en nuestra vida. Aquí la palabra invita a creer, a tener fe. Si hay algo que tú debes tener muy claro es que con fe tienes la salvación. Con fe tienes la victoria. Con fe logras esperar y creer confiado en que vendrá lo que el Señor ha prometido para tu vida. Necesitas tener fe. Satanás tratará de meterte duda, de robarte esa palabra. Pero nosotros creemos, y por eso yo traje tantos versículos, porque la palabra de Dios permanece. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo puedo decir aquí muchas cosas bonitas, palabras tontas, pero esta palabra es real, es fiel, es poderosa para que nosotros podamos creer y para esperar ver el obrar de Dios. Señales. Podemos echar fuera demonios en su nombre. Podemos orar, podemos estar en situaciones de peligros, escorpiones, serpientes, que pueden ser los mismos demonios. Podríamos hasta pisarlos y nada nos pasará. La protección de Dios está con nosotros. Mire lo que dice Santiago 4. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistan al diablo y él. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho,
que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hay muchas personas que de pronto en la iglesia cristiana, como aquí no tenemos el confesionario que había en la iglesia católica, entonces no tenemos la práctica de ir a meternos a confesar, porque nosotros entendemos que no necesitamos intermediarios, como dice la palabra, para presentarnos a Él. Pero a veces se nos olvida confesarnos. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es resistir al diablo y reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. A veces vivimos una vida de tapar, de no confesarle a Dios nuestras equivocaciones. Aquí dice, arrepiéntanse, lloren, que les duela. Si de pronto ustedes han puesto su corazón en cosas en este mundo, es bueno llorar, es bueno arrepentirse. No que lo vean, no es que usted va aquí, ¡ay, yo! No, pues, es algo personal, Dios lo ve. Dios lo ve. Si lo quiere hacer en público, bueno, a veces no es que lo quiera hacer uno, es que no lo puede aguantar. Pero lo que está hablando el texto aquí es a tener humildad y a tener sensatez. Nosotros no podemos creer que vamos a vivir una vida siguiendo los placeres de este mundo, con cucarachas en la cabeza, teniéndole temor a Satanás y esperando tener la victoria en Cristo. Si queremos tener la victoria en Cristo, tenemos que acercarnos y llenarnos de Dios, arrepentirnos si nuestro corazón ha estado interesado en los placeres de este mundo más que en la palabra y en buscar su presencia. Si nuestra mente se ha llenado de fortalezas arrogantes, rebeldes a la palabra, y venir y humildemente, Señor, perdóname. Perdóname por haber pensado así. Perdóname por no creer en tu palabra. A veces hay pensamientos que nacen de nosotros y hay pensamientos que vienen de afuera. Qué jartera ese pastor, qué jartera, uy, no. Qué jartera esa iglesia. Me miró mal un hermano de la iglesia, no vuelvo más. Somos tan delicados a veces para las cosas de Dios, pero para meternos a un estadio a ver un concierto, eso nos escupen, nos pisan, nos echan agua sucia. Ay, Shakira, Shakira. Pero en la iglesia uno no se aguanta ni que lo miren feo. Ahora, no es que lo miren feo, a veces uno viene uno viene buscando el pelo en la sopa para irse. La verdad, la iglesia tiene un propósito y es predicar el evangelio. Este evangelio que le dé la capacidad para que usted alcance la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre Satanás, sobre los argumentos tontos, sobre los pensamientos rebeldes y orgullosos. Pero necesitamos esto que no quede como, ay, sí, ya entendí cuáles son mis 3 enemigos, ya entendí que lo que Dios hizo, pero nos toca actuar. Nos toca presentarnos al Señor con una actitud humilde y decirle, Señor, necesito que transformes mi mente. Necesito que se pongan en orden mis prioridades. Me encanta tanto esta situación. Yo creo que a veces uno dice, ¿qué prefiero? ¿Ir a la iglesia? Y la iglesia está de último. Necesitamos aprender a valorar realmente la palabra de Dios y a creerla como tal, como su palabra. Y Él nos dará la victoria. Satanás tiene una misión: robar, matar y destruir. Si usted se lo permite, lo roba, lo mata y lo destruye. Porque Jesús le dio la victoria en la cruz. Jesús dijo que Él es el buen pastor y que las ovejas escuchan su voz. El contexto de que el ladrón vino para matar, robar y destruir es una analogía de las ovejas y el buen pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No escuchan la voz extraña. Las ovejas que no son del Señor, las ovejas tercas, escuchan la voz del ladrón y van tras de él. Y el propósito del ladrón es matar y destruir, robar a las ovejas.
Pero el propósito de Dios es darle vida y vida en abundancia. La responsabilidad que tenemos nosotros es escuchar la voz de Dios y seguirle. No escuchar la voz del extraño y seguirle, la voz de mi pensamiento terco, orgulloso y seguirlo. La voz del mundo y seguirlo. Es escuchar la voz de Dios y seguirle. Resistir al diablo. Hay momentos en la vida donde el diablo pondrá tentaciones, dificultades. Espere, fortalece, resistir es estar allí. Eso es resistir, y llegará el momento en que Satanás se fue. Porque tiene la autoridad para resistirlo. Resístalo con la palabra de Dios. Primero, cuando Jesús fue llevado al desierto, escrito está. Así le respondió a Satanás. Resista con la palabra de Dios. Por eso necesita usted escuchar palabra de Dios. Escrito está. Cuando Satanás venga a decirle: usted ha pecado, yo tengo dominio sobre usted, yo tengo el control y la autoridad sobre usted. Usted le dice: escrito está que Jesús en la cruz venció el acta, rompió el acta que estaba contra mí. Tú no tienes autoridad conmigo. Así que, porque Él es engañador, Él es el padre de la mentira. Cuando Él venga con esa mentira ante ti, tú no: ay, sí, será verdad. Ay, ¿qué te debo? ¿Cuánto te debo? Jesús pagó por ti y por mí cuando creímos en la cruz. La palabra es el arma con el cual nosotros podemos enfrentar a Satanás, los pensamientos equivocados. Y este mundo podemos nosotros decir no con la palabra. Lo segundo que tenemos es el acto de la cruz. Lo que pasó en la misma cruz. En la cruz el Señor nos perdonó. Y nosotros constantemente debemos de tener la cruz en nuestra mente. Si hay algo que demuestra el amor, no es un corazón. Si hay algo que demuestra el amor, es la cruz. Porque Jesús en la cruz demostró el amor por la humanidad. El amor de Dios me protege, me guarda, me cuida. Ese es un arma importante. El perfecto amor echa fuera el temor. Cancele el temor confiando en ese amor de Dios que no escatimó enviar a su Hijo. Y ese amor de Cristo que soportó todo hasta la cruz. ¿Quién puede quitar a Dios? ¿Quién puede arrebatar a Dios de sus manos? Satanás no puede. Pero usted no se deje quitar. No se salga del camino. Tenemos la palabra, tenemos la cruz y tenemos el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, dice: oren al Padre en el nombre de Jesús y todo será hecho. Dios cumplirá conforme a la voluntad. Oren al Padre en el nombre de Jesús. No hay otro nombre mayor en el cielo y en la tierra que el nombre de Cristo. Por eso usted ve que nosotros hablamos aquí Jesús. Por eso somos cristianos, porque es el nombre de Cristo el que es el que es sobre todo nombre. Cuando usted le diga al demonio: en el nombre de Jesús, no tienes autoridad sobre mí. En el nombre de Jesús, suelta esa enfermedad de mi cuerpo, del cuerpo de mi hijo, del cuerpo de mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te echo fuera, Satanás. Te echo fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Ese poder de ese nombre, Satanás y los demonios tiemblan. Porque Satanás y los demonios, cuando usted dice en el nombre de Jesús, recuerdan la victoria de Cristo en la cruz, que lo despojó de toda autoridad y de todo poder. Las llaves de la muerte están en el poder de Cristo, porque en Cristo el aguijón de la muerte perdió. Cuando usted diga en el nombre de Jesús, sabe que hay salvación, que hay vida, que hay perdón, que el acta fue rota. Y está la autoridad de Cristo sanando, echando fuera demonios. A los que creen, las señales les seguirán. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Sea un cristiano que sepa pelear. Sea un cristiano que no se deja cascar
por la mente, por Satanás, ni por las cosas de este mundo. Sea un cristiano que se aprende a defender, porque tiene las herramientas dadas por Cristo para la victoria. Sea un cristiano que aplica su fe en su vida diaria. No sea un cristiano derrotado. No, es que ¿será que Dios quiere que Satanás me dé fuerte? Dele. ¿Será que Dios lo permite? No. Usted tiene la herramienta, la autoridad, y la señal le seguirá si usted cree. Vamos a empezar a clamar. Hombres, estamos en tiempos difíciles. Satanás ha tomado la familia. Necesitamos estar con la guardia arriba, orando, compartiendo palabra, evangelizando. Este mundo como va, este país como va, no sabemos. Estamos en un tiempo donde no sabemos qué es derecho y qué es torcido. Los malos ahora son los buenos ahora son los malos. Estamos en un tiempo donde no sabemos quién es bueno y quién es malo. Todo el mundo es malo. Este es el tiempo donde todo el mundo es malo. Satanás parece que tuviera control de todos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no habla el mensaje de la verdad, de la libertad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hablar, de compartir, para darle la victoria a las personas en Cristo Jesús. Así como tú la tienes, estamos llamados a ser luz para iluminar con el mensaje de Cristo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea, predica, comparte, no te rindas, para que crezcan cristianos saludables, para que crezcan cristianos con el poder de guerra, perseverantes, para que crezcan cristianos que no se rinden. No cristianos tímidos que Satanás los patea, viven allí. Cristianos que cogen a Satanás y los sacan en el nombre de Cristo de su casa. Y cuando vengan situaciones que salen de tus fuerzas, el nombre de Jesús es el que hace imposibles. Sana enfermos, desahuciados, levanta muertos. Tenemos todas las herramientas para ser más que vencedores. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero que usted repita conmigo una oración de afirmación, de entrega al Señor Jesús y una declaración de fe. Repita conmigo: confieso con mi boca y creo en mi corazón que el Señor Jesús es mi Salvador, que murió en la cruz para perdonarme, para salvarme, para romper el acta que estaba contra mí, para darme autoridad, para darme poder. Declaro con mi boca que anhelo y necesito la llenura del Espíritu Santo, que me dará el poder para ser testigo. Me da la autoridad de ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, derrumbaré las obras de Satanás en este mundo. Señor Jesús, gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te pido perdón si en mi mente ha habido argumentos de orgullo, de altivez. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por mis prioridades, que muchas veces son contrarias a tu voluntad. Y en el nombre de Jesús declaro que soy capaz de enfrentar todas las pruebas y dificultades y seré más que vencedor en Cristo. Soy capaz porque tú me diste la capacidad, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús, estrategia de Satanás contra mi vida, contra mi familia, contra mis recursos,
está frustrada y cancelada en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús y estoy lleno de esperanza. Veré la salvación de mi vida y esperaré confiado en que veré la gloria de Dios en esta tierra de los vivientes. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.